Entonces, vamos a comenzar resolviendo este ejercicio, determinando primero el dominio. Nos dice entonces el problema, determinar el dominio, el rango y graficar. Solamente esas dos, el literal A y el B, que le piden encontrar dominio, rango y graficar, son las que va a graficar. Vaya, entonces, ¿qué dijimos que necesitábamos para encontrar el dominio? ¿Qué vamos a analizar? Las condiciones. Eso, la primera condición de esta es una función a trozos, ¿verdad? O una función segmentada. ¿Por qué segmentada? Porque la función está dividida en 3 pedazos o en 3 segmentos. El primer segmento es este y la función va a tener la forma que está definida por 3x más 2. El segundo segmento es este y en este pedazo o en esta parte la función va a tener la forma de raíz de 4x más 9. Y el último segmento es este y en este pedazo la función va a tener la forma de valor absoluto de x menos 1. Entonces, si se fijan, la función cambia de forma. Pero vamos a determinar en qué puntos la función está cambiando de forma o cuáles son los puntos en que está sucediendo esto. Primero, vamos a determinar qué significa la primera condición, si x es mayor que 1. Entonces vamos a graficar en los reales. Vamos a graficar la recta real, vamos a poner la recta real para determinar cuál es el dominio de la función. Vamos a poner aquí nuestro más infinito y aquí vamos a poner a menos infinito. Vamos a graficar la primera desigualdad. Dice x es mayor que 3. Entonces tenemos que colocar el número 3. Lo vamos a poner por aquí. Sí, exacto. Eso fue para la parte de, exacto, de intervalos. Entonces dice mayor que 3. Eso significa que vamos a tomar a todos los números. Esto es un intervalo. Esto es de 3, abierto en 3, hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, como es abierto en 3, vamos a ponerlo así, como lo poníamos allá. Le vamos a poner un corchete abiertos, ¿no? Porque como no está el signo de desigualdad, no está el signo de igualdad, ¿verdad? Aquí no está mayor o igual, sino que solo está mayor. Eso significa que esta expresión es equivalente a decir mayor que 3 hasta más infinito. Así como lo hacíamos el miércoles, ¿verdad? Esta. Entonces, si esto lo convertimos a intervalo, tenemos esto. Entonces vamos a poner un corchete abierto en 3 y vamos a sombrear. Desde 3 hasta... Muy bien. Vamos a hacerle aquí que esto sigue y que esto sigue.
Lo vamos a sombrear de otro color, le vamos a poner rojo. Ahí tenemos. Vaya, esa es la primera condición o los valores en el que está definida esta parte. Eso significa que cuando nosotros grafiquemos vamos a graficar en el plano. El plano cartesiano pasa aquí otro eje en 0, 0, ¿verdad? El horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Entonces, lo que significa es que en este pedazo que hemos marcado en rojo, la función va a tener esta forma, 3x más 2. Entonces, solo vamos a poder graficar este pedazo o esta forma en lo que está marcado en rojo. Eso es lo que significa, ya cuando lo hagamos en el plano. Vale, ahora vamos, este es un valor absoluto. Vamos a ver la condición de valor absoluto, nos dice de que el valor absoluto, cuando nosotros lo tenemos de esa forma, valor absoluto de x menor o igual que una constante, para quitar el valor absoluto, tenemos esta propiedad. Esto es igual a x mayor o igual que menos 3 y x es menor o igual a 3. Entonces, por propiedades de valor absoluto, esto es equivalente a esto. Entonces podemos sustituir esta expresión por esta. En vez de obtenerlo con valor absoluto, lo quitamos y ponemos esta de acá, porque son equivalentes. Entonces, por propiedades de valor absoluto, sabemos que esto es equivalente a tener esto, es decir, el valor absoluto de x menor o igual que 3 es igual a x mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 3. Entonces, para quitarnos el valor absoluto, ponemos su forma equivalente y ya. Ahora, esta expresión es más fácil de ponerla en forma de intervalo, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría el intervalo? ¿Cerrado o abierto en menos 3? No, porque tiene ¿Va cerrado en menos 3? ¿Hasta dónde? Muy bien, cerrado o abierto. Va cerrado en 3. Muy bien. Entonces ahí tenemos el otro intervalo que vamos también a representar en la recta real. Este va a ser desde menos 3 y vamos a poner también, por aquí vamos a poner el valor de menos 3. Lo vamos a representar aquí con un corchete cerrado. Este sería menos 3. Ya en el lado de los negativos. Y lo vamos a, con un color anaranjado, a sombrear ese intervalo en la recta. Nos quedaría desde acá hasta 3. Hasta ahí. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando nosotros vengamos, vamos a poner el eje de Y de nuevo, aquí lo vamos a trazar. El eje Y pasa por 0,0. Entonces, aquí es el punto 0,0. Eso significa que desde este pedazo, todo lo que está en amarillo, en anaranjado o amarillo, la forma que va a tener la función es esta. Raíz cuadrada de 4x más 9. Esa es la forma que va a tener la función
en este pedazo de acá. Exacto, o sea, en este pedazo amarillo vamos a graficar la función con esta forma. Ya no va a tener esta forma, porque la forma de 3x más 2, esta es una forma lineal, es una función lineal, es una línea recta. Entonces, la línea recta nos va a quedar en el pedazo rojo. Esta viene de una cuadrática, así que es la mitad de una parábola. Entonces, esa mitad de la parábola nos va a quedar graficada en ese pedazo amarillo. Y por último, vamos a ver en qué pedazo nos va a quedar graficado esta de valor absoluto. Por eso se llama seccionada, porque si se fija, en cada sección de la recta van a tener diferentes formas la gráfica, ¿sí? ¿Hasta ahorita vamos bien con el concepto? Exacto. Puede ser que no queden unidas, puede ser que queden separadas, pero va a ser la gráfica de la función. En cada sección vamos a hacer el pedazo que le corresponde. Ah, ¿cómo nos quedaría este intervalo? Dice menor que menos 3. ¿Desde dónde va? Entonces, va desde... Muy bien. ¿Hasta dónde? ¿Cerrado o abierto? Muy bien, sí, abierto. Entonces, ¿desde dónde? Desde aquí, desde menos infinito hasta menos 3. Lo vamos a poner con azul. Desde aquí hasta menos infinito. Ahí está. Entonces eso quiere decir que este último pedazo de la gráfica nos va a quedar en la parte azul. Ahora, el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los valores que puede tomar X. Y cuando nos referimos a X en el plano cartesiano, nos estamos refiriendo, le voy a volver a dibujar el eje de las Y, aquí. Cuando nos referimos a X, nos referimos al eje horizontal, al que hemos dividido nosotros en secciones o en intervalos de diferentes colores. Entonces, ¿qué valores puede tomar X? ¿Desde dónde hasta dónde? Exactamente, porque todo nos ha quedado, aunque con diferente color, pero todo nos ha quedado sombreado. Si nos hubiera, ese sería el dominio. Si nos hubiera quedado una sección sin sombrear, entonces esa sección se la hubiéramos quitado al dominio. Pero como todo nos quedó sombreado, después de analizar las condiciones, como todo nos quedó sombreado, entonces quiere decir que el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Exacto. Por ejemplo, si nos hubiera quedado así, y aquí tuviéramos otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí fuera 4 y aquí hubiera otro paréntesis y esto nos hubiera quedado sin sombrear, este pedazo de aquí, entonces le hubiéramos tenido que decir desde menos infinito hasta 3 cerrado y después desde 4 hasta más infinito. O sea, si nos... exacto, hubiera quedado una unión. ¿Por qué? Porque habría que quitarle el pedazo que quedó sin sombrear. Después de analizar las condiciones. ¿Se fijó que estos intervalos de dónde los sacamos? De las condiciones, ¿verdad? De x mayor que 3 sacamos este primero. Del de valor absoluto sacamos este. Y del último sacamos este. Los colocamos en la recta real y nos dimos cuenta que nos quedó sombreada toda la recta real. Eso quiere decir dominio
podemos ponerlo de esta manera, desde menos infinito hasta más infinito. O podemos decir que el dominio son todos los reales. Cualquiera de las dos es válida. La vamos a poner aparte aquí porque puede confundirse. Ahí está. Dominio todos los reales. Ahora nos dice que encontremos el rango. Pero para encontrar el rango es más fácil hacerlo al observar la gráfica. ¿Quién es el rango? El rango son todos los valores que puede tomar la variable y. Es decir, para el rango ya no nos vamos a fijar en el eje horizontal, sino que ¿en quién nos vamos a fijar? En el eje vertical, exactamente. En todos los valores que puede tomar y. Para el dominio nos fijamos en el horizontal, todos los valores que puede tomar x. Para el rango, todos los valores que puede tomar y. Entonces, vamos a fijarnos en este eje para encontrar el rango. Pero para hacerlo es más fácil ver la gráfica y después sacar el rango. Así que vamos a primero graficar para después encontrar el rango. Vamos y también para que aprendamos a hacerlo. La primera esto puedo borrarlo. ¿Esto quedó claro? Entonces vamos a dejar solo el dominio por acá, que son todos los reales, y vamos a para graficar vamos a hacer una tabla de valores. Eso nos va a ayudar a realizar la gráfica de esta función. Vaya, vamos. Como son 3 secciones, vaya, aquí tenemos, vamos a hacerlo un poquito. Vale, aquí tenemos los valores que puede tomar X, es decir, el eje horizontal, y los valores que va a tomar f de X, esto es Y o el eje vertical.
la primera función o el primer intervalo era el azul, ¿verdad? El que iba desde menos infinito hasta menos 3, y la forma que tiene la función en ese intervalo es la del valor absoluto. Entonces vamos a colocar esa primero. La segunda, ¿cuál era? ¿Cuál era el segundo intervalo que teníamos? ¿Y qué forma tiene la función en ese intervalo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a colocar, raíz cuadrada de 4x más 9. Y por último, el último intervalo era este, y la forma que tiene la función es, exacto, 3x más 2. En las funciones con raíces cuadradas hay una condición o hay una restricción extra en el dominio. Si nos fijamos, el dominio en esta parte ya está restringido. ¿Quién me está restringiendo el dominio? No. ¿Quién dijimos que de dónde sacábamos el dominio? ¿Quiénes eran las condiciones que nos definían el dominio? Eso, exactamente. Esos intervalos de 3 a más infinito, de menos 3 a 3 y de menos infinito a 3 son restricciones en el dominio. Entonces, eso quiere decir que el dominio de este pedazo ya está restringido a que este pedazo o este radical solo lo vamos a graficar desde menos 3 a 3. Habíamos dicho solo lo vamos a graficar en la parte que habíamos sombreado de amarillo, ¿verdad? Entonces solo en ese pedazo lo vamos a graficar. Pero las raíces cuadradas tienen una característica que restringe su dominio, y es esta, miren. La vamos a hacer acá. No existe la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, x o 4x más 9 no puede ser negativo. Como 4x más 9 no puede ser negativo, entonces eso ya restringe a qué valores puede tomar x. X ya no puede tomar cualquier valor, porque por ejemplo, si x toma el valor de menos 3, ¿qué pasaría? 4 por menos 3, 4 por menos 3, menos 12. Y menos 12 más 9, menos 3. Entonces, raíz de menos 3 no existe la raíz, por lo menos en los números reales, no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. Eso quiere decir que x no puede tomar el valor de menos 3, aunque aquí me esté diciendo que x es mayor o igual que menos 3, porque esto es una raíz cuadrada, x no puede tomar el valor de menos 3. Ya, porque no existe. Entonces, todavía el dominio se restringe más de lo que ya está definido. Por ahí vamos a ver entonces si realmente el dominio son los reales, por esta raíz cuadrada que todavía tenemos que analizar, ¿verdad?
vamos a ver qué pasaría. Vamos a volver a hacer, le voy a volver a colocar las rectas con los colores para que por ahí me vaya comprendiendo a qué me refiero. Teníamos muy bien. Vale, pero en este caso, esto lo vamos a hacer porque aquí tenemos un radical, ¿verdad? Si aquí no hubiera un radical, si aquí esto fuera x al cuadrado más 3, entonces no habría ningún problema. El dominio solamente lo sacamos analizando las condiciones, así como habíamos dicho. Como dijimos, colocamos, analizamos las condiciones y no hay ningún problema. Pero ahora tenemos que, como tenemos un radical, entonces tenemos que analizar qué está pasando con ese radical, ¿no? Para ver si realmente el dominio pues, son los reales o hay algunos valores de ahí que no podemos tomar. Si nos fijamos ya encontramos uno, ¿verdad? El de menos 3 pues no lo puede tomar. Entonces vamos a analizar la parte del radical. Todavía no lo hemos hecho. Vaya. Hay un ejercicio, el primero creo de su tarea no tiene radical, ¿verdad? Entonces el primero, así como lo hicimos, pero usted analiza las condiciones, no hay ningún problema. El segundo tiene radical, entonces por ahí también va a tener que tomar este cuidado. Veamos, lo habíamos puesto de azul. Esta es la primera condición, habíamos dicho. Muy bien, aquí era menos 3. No, abierto. Ah, no, va a ser cierto, perdón, me equivoqué. Ajá, sí, al revés va. Aquí va abierto. Abierto en menos 3, ¿verdad? Aquí es 3. Y aquí habíamos y este lo habíamos puesto rojo, ¿verdad? Vaya. Esto es lo que habíamos analizado con las condiciones que teníamos de la función a trozos. Esto. Pero ahora vamos a analizar otra condición. Esa condición la vamos a analizar de el radical. Entonces, ¿qué dijimos? Que 4x más 9 no puede ser negativo. Eso quiere decir que tiene que ser mayor o igual a 0. 0 sí puede ser, pero negativo no. Entonces, mayor o igual a 0. Lo único que hacemos es trabajarlo como una desigualdad lineal. 4x, este está sumando, pasa al otro lado. Las desigualdades solamente cuando las multiplicamos o dividimos por un número negativo es que cambia el sentido de la desigualdad. De lo contrario, el sentido no cambia. Entonces aquí nos quedaría el 4 está multiplicando, pasa al otro lado. Muy bien, entonces tenemos
menos 9 cuartos. Y menos 9 cuartos, como es un decimal exacto, sí, es un decimal exacto, entonces tenemos menos 2.25. Lo vamos a dejar así, 2.25. O podemos dejarlo como fracción, como nosotros querramos. No hay ningún problema. Entonces ese lo vamos a poner, ese número también lo vamos a poner en la recta aquí. Entonces dice tiene que ser mayor o igual. ¿Cómo lo vamos a poner? Muy bien, exacto. Para allá, ¿verdad? Y aquí va a ir el menos 2.25. Entonces eso significa que x tiene que ser mayor que menos 2.25. Ya no va a empezar desde menos 3, sino que desde dónde va a empezar. El amarillo ya no va a empezar desde menos 3, sino que el amarillo va a empezar. Exacto, entonces lo vamos a correr el amarillo hasta aquí, ¿ve? Ah, se recuerda lo que le mencioné que pasaba cuando nos quedaba un espacio sin sombrear en la recta. Exacto, entonces tenemos que volver a definir el dominio. En el caso de nuestro ejercicio, si nos fijamos, como ya analizamos la condición de la raíz cuadrada, el dominio no son los reales, sino que ¿quién es el dominio? ¿Desde dónde iría? Comencemos por lo azul. Muy bien. En menos 3, abierto o cerrado. ¿Cerrado o abierto? Mire cómo está. Desde aquí, desde lo azul hasta aquí. Muy bien, abierto. Unido, porque tenemos que quitar ese pedazo que no está sombreado, unido con lo vamos a poner en fracción, así como lo teníamos aquí. Puede ponerlo como decimales, en este caso porque eran decimales exactos. Si no es un decimal exacto, use mejor la fracción. Lo vamos a dejar como fracción. ¿Ven? Desde menos 9 cuartos era esto, ¿verdad? 9 cuartos era 2.25. ¿Hasta dónde? Y ahí termina lo sombreado o sigue lo sombreado. Exacto. Hasta más infinito, porque lo sombreado no se termina y ya no hay ningún otro corte. Entonces nos vamos hasta más infinito. Este de acá, ajá, el dominio sería esto que acabamos de expresar aquí. Esto, lo que sucede es que no habíamos analizado la condición de la raíz cuadrada. Solo primero, para determinar el dominio, lo primero que uno comienza a analizar son las condiciones, estas condiciones, ¿verdad? Si x mayor, y sacamos los intervalos, y estos intervalos los ponemos en la recta real. Después, esto es lo primero que empezamos a analizar siempre para determinar el dominio. Y después
tenemos que observar la forma que tiene la función, si hay un radical o si hay alguna fracción. Si hay alguna fracción, también hay otras restricciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de graficar, a la hora de determinar el dominio. En ese caso, este dominio se nos restringió más por este radical, que no lo habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? Rectifico ahí ese cambio, ¿verdad? Que no lo había visto, entonces no lo había tomado en cuenta a la hora de definir el dominio. Pero ahora ya nos fijamos que el radical no puede tomar valores negativos, entonces tenemos que ponerle la condición que tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí encontramos desde dónde va a empezar, desde qué valores puede tomar el radical. No puede tomar desde -3, ¿verdad? Estaba definido desde -3, pero no puede tomar valores desde ahí. ¿Por qué? Porque desde -3 hasta -9/4 en esta sección no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada? Porque no existen las raíces cuadradas de números negativos. Entonces, la gráfica no empieza, o en ese pedazo no hay nada. Y lo vamos a ver en la gráfica, que en este pedacito, desde -3 a -2.25, nos va a quedar vacío. ¿No? Nos va a quedar. Exacto. Entonces hay que tener por ahí ese cuidado. Siempre que vea raíces cuadradas, sepa que tiene que analizar esta restricción. Siempre que vea radicales. Vale, entonces ahora sí, ya encontramos bien el dominio y vamos a empezar a darle valores a x. ¿Desde dónde puede tomar valores x? Dice que desde menos infinito hasta -3. Entonces nosotros para graficar vamos a darle valores. Le podemos dar el valor de -5, -5, -4, -3. Aunque el -3 no lo incluye, porque aquí dice que no se debe incluir, ¿verdad? Aquí dice que no debemos incluir el -3 en este pedazo, pero lo incluimos al darle valores para ver la forma que tiene. Pero cuando lo grafiquemos, ese punto lo vamos a dejar como un puntito sin rellenar, así como solo el contorno del punto, pero sin rellenarlo. Eso va a significar que ese valor no está incluido, pero nos va a ayudar para ver la forma que tiene. Por eso lo vamos a poner aquí. Sí, normalmente los escogemos cerca del valor. Por ejemplo, de -3 elegimos valores cercanos, no vamos a escoger -20, está muy lejos. Podemos elegir -4, -5, -6 para ver el comportamiento, exacto, eso nos ayuda. Entonces vamos a elegir -6, -5, -4 y -3. Y vamos a empezar a sustituirlos en la expresión con valor absoluto. ¿Cómo nos quedaría la primera? -6 menos 1. Muy bien, valor absoluto de -7. Entonces ese es el primer valor para la función, para f de x. Entonces acá abajo de -6 vamos a poner el 7. Ahora el siguiente, -5 menos 1, valor absoluto. Entonces aquí ponemos 6. -4 menos 1,
valor absoluto, ponemos 5, menos 3 menos 1, valor absoluto, exactamente. Y este es el punto, lo voy a resaltar para que recordemos que este punto no está incluido en este pedazo, pero que nos va a servir para ver la forma que tiene. Ese no está incluido, pero lo vamos a dejar en la gráfica como un punto sin rellenar. Ahora vamos con esta otra. Le vamos a dar valores, pero ¿desde dónde tenemos que comenzar a darle valores? ¿Cuál va a ser? El primer valor que le tenemos que dar es este que encontramos. Este está incluido, entonces este es el primer valor que le tenemos que dar. Entonces vamos a ponerlo aquí. Si no me va a caber. Lo voy a poner así porque no cabe. Como fracción, pero lo puede poner como fracción. Vaya. Evalúeme este valor aquí en este radical y me dice cuánto le da. Lo puede hacer con calculadora. 4 por menos 2.25. Eso le va a dar menos 9. Recordemos que este valor fue el que encontramos aquí, ¿verdad? Y este es el valor que me hacía 0 esta expresión. Entonces aquí cuando lo sustituyamos, lo que le va a dar es 0. Menos 9 más 9, 0. Raíz de 0, entonces es 0. Raíz de 0 es 0. Entonces ahí tenemos. Ahora el siguiente valor puede ser cualquiera que nosotros querramos darle. Podemos darle menos 2 o démosle menos 2 para ir viendo el comportamiento. Menos 2. Después le vamos a dar menos 1. No, usted puede poner la cantidad que usted desee. La cantidad de valores que quiere evaluar usted. Aquí podríamos poner más, fíjense. Por ejemplo, aquí le vamos a agregar más. Lo que nos interesa también es que evaluemos desde dónde teníamos que comenzar. Este trozo, si se fijó, teníamos que empezarlo desde menos infinito, pero como no podemos irnos con un número muy grande, pues tomamos un valor cercano. Pero ¿a dónde terminamos? Terminamos hasta donde nos decía, en menos 3. Este segundo pedazo lo empezamos donde nos decía, el amarillo, lo empezamos en menos 2.5. Pero ¿a dónde tenemos que terminarlo?
No, no, mire, aquí tenemos que terminarlo. Aquí termina el amarillo. Entonces el último valor que tenemos que evaluar aquí es 3, para que veamos la forma que tiene la función allí en 3. Ese sí lo vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a ir en orden, vamos a agregar algunos valores más. Por ejemplo, además de -1, vamos a evaluar en 0. Eso es lo más recomendable, ¿verdad? Que uno vaya en orden. Vamos desde -2.5, -2, -1, 0. De ahí, ¿en cuál tendríamos que evaluar? En 1, de ahí en 2 y después hasta que llegamos a ¿cuál? A 3. Y ese sería el último valor. ¿Por qué debemos tener el cuidado de evaluar en estos puntos? Porque nos interesa saber la forma de la gráfica en esos puntos específicos. Porque si se fija, esos puntos son como los extremos donde empieza y debe terminar, ¿verdad? Entonces queremos saber qué forma va a tener donde termina la gráfica. Entonces tenemos que evaluar hasta llegar a ese punto. Como de abajo hacia arriba. Mm, mm. Es que si se fija, la función desde menos infinito hasta -3, ¿cuál era la forma de la función? Exacto, por eso es que empezamos de abajo hacia arriba, porque empezamos desde menos infinito hasta más infinito. Normalmente empezamos siempre desde menos infinito hasta más infinito. Cómo esté definida aquí no importa. Lo importante es cómo lo coloquemos nosotros aquí después de que sacamos los intervalos. Pudiera haber pasado que este estuviera aquí de primero, este siempre de segundo y este que está acá estuviera aquí al final. Cómo nos los pongan aquí no importa. Lo que importa es cómo nosotros sacamos estas condiciones, las colocamos aquí en la recta y vemos qué forma tiene en este pedazo. En este pedazo amarillo tenía la forma de la raíz cuadrada. Y así lo vamos a seguir desde el menos infinito hasta el más infinito, siguiendo la forma que le corresponde a esa sección, ¿verdad? Y aquí tiene el de 3x más 2. Por eso es que ustedes ven que empezamos desde abajo para arriba, ¿verdad? Pero cómo nos lo pongan aquí no es importante. Lo importante es cómo lo coloquemos acá según estas condiciones. Estas y estas. Vale, y por último, es el intervalo de 3x más 2, ¿cuál va a ser el primer valor que vamos a evaluar? Acá, en este último, ¿cuál va a ser el primer valor que le vamos a dar a x?
aunque no lo incluye, pero queremos ver la forma que tiene, así que lo vamos a evaluar en 3. Y dice que hasta más infinito, entonces ahí los números que nosotros queramos darle, ¿verdad? Así como podemos poner 3, podemos poner 10. Ahí nosotros decidimos cuántos valores queremos evaluar. Pues el siguiente va a ser 4 y el otro va a ser 5. Y como ya no tengo espacio, solo voy a evaluar 3. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los valores al sustituir respectivamente. Por ejemplo, menos 2, al sustituir acá, 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 más 9, 1. Raíz de 1, 1. Entonces aquí tenemos 1. Vamos con el siguiente. 4 por menos 1, menos 4. Menos 4 más 9, 5. Menos 4 más 9, 5. Positivo. Entonces tenemos raíz de 5. Como lo queremos representar en la recta real, vamos a colocar el número decimal para poder representarlo. Raíz de 5 es 2. Bueno, lo vamos a dejar aquí como raíz de 5 y cuando lo representemos, pues ahí ponemos el aproximado ya en la recta. Aquí le vamos a dejar raíz de 5. Ahora 0. 4 por 0 más 9, 9. Raíz de 9, 3. Muy bien. Ahora 4 por 1 más 9. Entonces le vamos a dejar raíz de 13. Y el siguiente sería 4 por 3. Sí, por 2. 4 por 2 más 9. Entonces tenemos, muy bien, y aquí tenemos 4 por 3 más 9. Y tenemos raíz de 7. Exacto, no tiene raíz exacta. Lo vamos a dejar así y ya cuando lo representemos en la gráfica vamos a poner sus valores decimales aproximados, ¿verdad? Para poder graficar. Ahora vamos con este otro. 3 por 3, 9 más 2, 11. 4 por 3 más 2, 14. Muy bien. Y 5 por 3 más 2. Muy bien. Ahora le pregunto, el par ordenado 3,11 lo vamos a incluir, o sea, o cómo lo vamos a representar. Exacto. Este tampoco lo vamos a dejar representado como un punto sin rellenar en la gráfica. Vaya, ahora ya tenemos todos los pares ordenados necesarios para hacer la representación gráfica. Voy a mover estas expresiones. Vaya. Y voy a borrar acá, no hay problema. Vaya.
Vaya, el primer punto dice que es desde x vale menos 6. Entonces lo que vamos a hacer para que nos quede una mejor representación, aquí va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4, menos 5 y menos 6, aquí, ¿verdad? Aquí vamos a tener 1, aquí vamos a tener 2, aquí vamos a tener 3, lo vamos a modificar, 4, 5, hasta 5 llegamos, ¿verdad? Vale, lo que vamos a hacer aquí es que como esto empezaba de 3, lo vamos a mover un poquito. Esto llegaba hasta 3, ¿verdad? Y este empezaba en menos 2.25, que lo vamos a poner como por aquí. Vamos a decir que este valor de acá, ahí, es menos 2.25. De ahí seguiría el menos 3, que sería aquí. No, menos 3 es más aquí. Este menos 3. No sé si se comprende ahí, ¿sí? Menos 1, menos 2, aquí es menos 2.25, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí llegábamos. Ahora vamos a colocar los valores en el eje X. El valor más grande es el 7, entonces recordemos que nosotros colocamos la escala como nosotros querramos. Podemos ir de 2 en 2, podemos ir de 3 en 3, pero la escala que coloquemos aquí no necesariamente tiene que ser la misma que esta, pero sí debemos ir. Si vamos de 3 en 3, vamos a colocar 3, 6, 9, así. Si vamos de 1 en 1, 1, 2, 3, 4. Pero como el último valor es 17, es un valor bastante alto. Entonces podríamos ir, para que no nos salgan tan grande la gráfica, podríamos hacer la escala un poco más grande. La escala nosotros la elegimos. No sé si me comprendió ahí. Sí, va, muy bien. Entonces aquí
Vamos a ir de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Aquí sería 21. ¿Está bien esa escala? Vale. Y números negativos no tenemos, así que solo vamos para arriba. Entonces el primero dice menos 6, menos 7. Aquí es 3, aquí es 6. Entonces el punto en menos 7, vamos a hacer un punto. El punto en menos 7, este es menos 6. Vamos a subir aquí, hasta aquí es 6 porque por la escala que hemos elegido. Entonces aquí el punto en 7 sería un aproximado por ahí. Y ahí colocamos el primer punto. El siguiente punto dice menos 5 con 6. Entonces el siguiente punto sería acá. De ahí dice menos 4, 5. Entonces el siguiente punto sería un poquito más abajo. Si usted lo hace en una escala de 1 en 1, pues, y en su hoja cuadriculada, quizás le va a ser más fácil, ¿verdad? Hacer la gráfica. De ahí dice menos 3, 4. Entonces aquí es menos 3, aquí es 3 y 4 será un poco más arriba. Lo vamos a poner sí, lo voy a hacer. Y lo vamos a poner de otro color para indicar que es exacto, ese es el punto que no incluimos. Entonces si nos fijamos es una línea recta. Y venimos y la trazamos. La vamos a hacer azul. Esa es la parte del valor absoluto. Ahí está. Vaya, graficamos el primer pedazo. Vamos con el siguiente. Dice de menos 2.5, allí es 0. Entonces vamos a colocar ese punto en el eje aquí. Vamos a poner de otro color para que se vea la diferencia. Vamos a poner verdes. Ahí está. El otro punto dice menos 2, 1. Entonces menos 2 está aquí y 1 es acá. El otro dice menos 1 raíz de 5. Y raíz de 5 es 2.24. Entonces sería menos 1 raíz de 5. Sería cerquita, como por aquí. De ahí el siguiente dice 0,3. Entonces en 3 sería más o menos por aquí. Ahora dice 1 raíz de 13. Raíz de 13
es 3.6. Entonces, 1 raíz de 13. Como vamos de 3 en 3, ¿verdad? Quiero ver. Aquí es 3. Quizás aquí sería un poquito más abajo. También aquí un poquito más abajo. Yo le estoy poniendo un aproximado porque la escala que elegí de 3 en 3 es bastante grande, ¿verdad? Pero si uno va de 1 en 1 es más fácil. Vaya, 3. No se olvide la escala. Este es 6. Este es 3. 9. Este es 12. 15. 18. Cero, 3. Ah, pues no. Este era 3. Aquí era 3. Ya ve. Me había olvidado. Y el otro era menos 2, 1. Entonces tiene que ser bien abajo. Menos 2, 1. 1 es como por aquí, ¿ve? Sí, es que me fui muy alto. Y el otro es 2.43. Tiene que ser más abajito, como por aquí. Por ahí es, ¿verdad? Porque aquí serían 3. Ajá. En 0 es 3 y de ahí en 1 es 3.6. En 1 es 3.6. Por aquí. Y en 2 es raíz de 17. Eso es 4.1. En 2 y en 3 por último es raíz de 21 y eso es 4.58. Aquí, pero que este valor lo incluimos o no lo incluimos. ¿Segura? Recuerden los que... Muy bien, ese sí va incluido. Entonces se fija la forma que tiene la función. Es como la mitad de una parábola o un pedazo nada más de una parábola. ¿Sí? La voy a hacer en amarillo, tal vez me va quedando. Ay, no, mire, no me sale.
Aunque me quede chueca, la idea es esa. Vale. Ahí está la idea. Que es una parábola, ¿verdad? Ahí usted la hace bonita. Y ahora vamos con los últimos puntos. Dice, en 3 vale 11. Pero ¿qué dijimos? ¿Ese lo incluimos o no lo incluimos? Exactamente, ese no lo vamos a incluir. Entonces tenemos que dejarlo así como un punto sin rellenar, así como hicimos con este otro. Nos vamos a 3,11, que es un poquito más abajo que aquí. Aquí. Y este lo vamos a dejar así, como un punto sin rellenar. De ahí el siguiente era 4,14. Y ese sí lo incluimos. Cuatro, 14. Y el último 5,17. Y entonces, si se fija, es otra línea recta. La vamos a hacer en rojo. Y ahí tenemos. Esa es la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Se fijan las secciones como nos quedaron. En este pedazo azul que teníamos, que era la restricción del dominio